Estamos en línea con Marcelo Zanettine, quien es analista internacional y miembro de la Sociedad Argentina de Análisis Político. Marcelo, buen mediodía, ¿cómo estás? Hola Judith, buenas tardes, gracias por llamar. Bueno, a ver, ¿qué hay atrás de Finlandia y su intento de ingresar a la OTAN? Y han realizado una encuesta, un sondeo en su población para ver si querían ingresar o no a la OTAN, ¿verdad? Sí, efectivamente es así como decís, y estamos viendo un cambio de paradigma muy importante porque Finlandia, después de la Segunda Guerra Mundial, siguió una política de neutralidad en el contexto de la Guerra Fría. Y eso era muy importante, teniendo en cuenta que Finlandia comparte una frontera con Rusia de más de 1.300 kilómetros. Para tener una idea de eso, pensemos que la distancia entre Mendoza y Buenos Aires es un poco más de 1.100 kilómetros, así es que es mucho. En segundo lugar, porque la de Finlandia, una vez que se concrete este ingreso a la OTAN, va a contar con armamento para defenderse de eventuales ataques de Rusia, y en tercer lugar porque esto marca una escalada del conflicto, sin dudas. Claro, seguramente antes de esta invasión de Rusia a Ucrania, tal vez el pueblo finlandés ni se le pasaba, se me ocurre, ¿no?, la posibilidad, o sea, o no hubieran estado de acuerdo en forma masiva como ahora lo están, porque están pidiendo una adhesión sin demora a la OTAN. Absolutamente, es así. La realidad fue una antes del 24 de febrero y es otra después del 24 de febrero. Y esto también hay que subrayarlo. La sociedad finlandesa, y con todo derecho, está temiendo una posible invasión por parte de Rusia, algo que no hay que descartarlo de ninguna manera después de lo que significó que la mayoría o quizás la totalidad de los mayores especialistas en relaciones internacionales no hubiesen previsto una efectiva invasión de Rusia sobre Ucrania. De modo que esta es una realidad. El ingreso de Finlandia a la OTAN es una realidad en el muy corto plazo. También Suecia estoy leyendo, que es otro de los países. Sí, claramente, Sea... y eso, sí. Y ya incluso ambas primeras ministras, que son, digamos, las jefas de gobierno en Suecia y en Finlandia, ya lo han conversado, y en ambas sociedades está la misma propensión a dejar de lado la neutralidad y formar parte de la OTAN. Y en este contexto que estamos señalando, claramente el riesgo de escalada del conflicto es evidente. Claro, a ver, para entender un poco, entendemos que si un país pasa a ser parte de la OTAN, se refuerza su seguridad principalmente, ¿no? Tienen armas, tiene esta cofradía llamada OTAN, que es Organización Tratado Atlántico Norte, ¿verdad? Sí. Pero ¿y qué gana la OTAN? ¿En qué se beneficia que estos países tan importantes en cuanto a su ingreso per cápita, tanto Suecia como Finlandia, digan, muchachos, nosotros también queremos ser parte? Bueno, allí habría que retrotraerse a la década del 90, donde Estados Unidos equivocó su política, más allá que algunos hayan visto como un acierto la extensión de la OTAN hacia el este de Europa, acercándose a Rusia. Muy por el contrario. Y esa fue una política que comenzó el presidente Clinton. De modo que las cosas han ido empeorando en los últimos 20 años, y particularmente desde el momento en que asumió Putin en el año 99, y en donde, frente a una Rusia muy debilitada por la caída de la Unión Soviética y algunos intentos por formar parte de la Unión Europea y eventualmente incluso tener algunas conversaciones, que de hecho porque hubo un Consejo OTAN Rusia, sí. todo eso se fue desmantelando porque Occidente, la OTAN,
nunca tomó en serio a la Rusia de Putin. Claro, no se imaginaba esta escalada. Y justamente te iba a preguntar, ¿cómo ha tomado el Kremlin este ingreso inminente de Finlandia y de Suecia a la OTAN? Y de la peor manera, y es claramente entendible, porque la amenaza para Rusia es mucho mayor que la amenaza que podía haber en Ucrania, que no iba a ingresar a la OTAN, y en donde incluso el ingreso a la Unión Europea era un proceso muy extenso, muy burocrático. En este caso estamos hablando de un país que sí es parte de la Unión Europea y a su vez que va a ingresar a la OTAN. Es decir, que en términos estrictamente objetivos, la amenaza para Rusia es hoy mucho mayor con Finlandia en la OTAN que la que había con Ucrania y que es la que desencadenó el conflicto actual. Lo que pasa que, a ver, hay que hacer otras miradas. Por eso estamos hablando de esto, bueno, toda esta situación que es política estrictamente. Pero por el otro lado, Rusia tiene el gas, está reduciendo, decían, en 1/3 el suministro de gas a Europa, cuando lo están sancionando. O sea, hay un ida y vuelta acá. Y a ver, vos me sancionás, yo no te doy gas. Ucrania también se está debilitando. Esto tiene una repercusión en general, en el mundo, en la economía del mundo. A todos nos está afectando esta guerra. Absolutamente. Y hoy no estamos, si imaginamos el escenario internacional, que es una buena didáctica, como un tablero de ajedrez, sí, donde cada uno juega sus intereses, hoy no hay una discusión de carácter ideológico, hoy hay básicamente una discusión de intereses de los Estados-nación. Y en este sentido, los intereses juegan muy fuerte, ¿sí? Cada país define su política exterior sobre la base de los intereses nacionales. Claro. Y es eso lo que juega, y es eso lo que define los conflictos y la envergadura de los conflictos. Bueno, y Marcelo, este es un conflicto, sí. Te voy a invitar a charlar en otro momento porque de acuerdo. Te dejaría una pregunta ahí, pero la podemos seguir en unos días, ¿no? ¿Quién detiene a Vladimir Putin? ¿Quién lo detiene? Bueno, cómo no. Lo vemos otra vez. Ojalá tengamos alguna respuesta. Ojalá. Bueno. Muchas gracias, muy amable por estos minutos. Gracias. Adiós. Marcelo Zanettini, analista internacional y miembro de la Sociedad Argentina de Análisis Político, el ingreso inminente de Finlandia y de Suecia a la OTAN, porque claro, ante la posibilidad de que Rusia los invada, necesitan unirse y defenderse. Ahora, noticias en tiempo presente.